4. Un rato me acomodo. Ok. Ya entró Lucas, ok. Me dijo mi hermano que lo vas a grabar vos, Lucas, así que recién vamos a comenzar. Vamos a resolver los 3 últimos ejercicios, así que empecemos. A ver, aquí vamos al 9.54. El 9.54. ¿Qué dice? Por el método de corrientes de malla. Por el método de malla, la ley de tensión de Kirchhoff. Ok, venimos acá. Ya. Vamos a hacer el circuito. Tenemos una resistencia, un capacitor. Ok. Primeramente acá tenemos una fuente. Voltaje B sub S. Ok. B sub S. Tenemos un rectángulo, si se puede decir. A ver. Acá tenemos un capacitor. Si lo hago de este modo, ahí sería. Perfecto. Un plano de referencia. Ahí. Démosle un poco de zoom. Ahí está. Un poco de zoom. Ahí. En este circuito tenemos una resistencia. Entonces venimos acá. Tenemos una resistencia. De aquí venimos. Aquí. Ok. Tenemos una resistencia. Viene por aquí. Y se va al otro lado. Aquí tenemos otra resistencia. Otra resistencia. Luego, acá tenemos un punto. Acá tenemos un capacitor. Acá tenemos un capacitor. Listo. Luego acá, línea recta hacia la fuente. Ok. Acá digamos que está la fuente. De aquí vamos a tener una inductancia. A ver si con el lápiz me sale. ¿Qué es la inductancia? RF me salió. De esto venimos acá. Luego tenemos acá otra inductancia. Ok. Desde este punto venimos acá. Tenemos acá hasta la fuente. De la fuente acá tenemos una inductancia. Bueno, salió más o menos. Ya. Acá tenemos una inductancia. Ok. Esa me salió mejor. Ahí vuelvo. Ya. Acá colocamos los valores, nos están dando los valores. Acá es imaginario 4 ohmios. Acá es imaginario 2 ohmios. Acá es menos imaginario 1 ohmio. Acá tengo unidades de ohmio. Ohmio. Acá están. Ohmio. Aquí tengo ohmio igual. Unidades de ohmio. Aquí también. Y más aquí también tenemos en la resistencia. A ver. Ahí está. Acá en la resistencia tenemos el valor de 2 ohmios. Y acá arriba creo que tenemos igual un capacitor.
Así que acá tenemos un capacitor. Ok, listo. Aquí tenemos un valor de menos 2 y menos imaginario 2 ohmios. Perfecto. Así es el circuito que me mostraron. Y aquí los signos. Acá es positivo y acá es negativo. Perfecto. Listo. Tenemos ese circuito. Y el único dato que nos están dando acá, además de las reactancias de los capacitores, inductores, acá es un ohmio, sí, perdón. Nos están dando una corriente I sub 0. Esta corriente está circulando por este ramal. Esta es la corriente I sub 0. ¿Ok? Ahí está. Esta corriente la vamos a llamar corriente I sub 0, que nos están dando el valor de ese corriente I sub 0. Nos están dando el valor, que es de 2 acá nos están dando en forma polar. Nos están dando 2, que es la magnitud, y nos están dando el ángulo. El ángulo de fase en el eje real, a ver. Acá está. 0 grados. Perfecto, ya tenemos, este es nuestro dato, que nos dice que por ese punto está circulando una corriente. Listo, este es el circuito, y nos están diciendo que lo resolvamos por el método de corrientes de malla. Ok. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo hallar el voltaje V sub S. O sea, nos están pidiendo este voltaje. Entonces colocamos acá igual, eso nos están pidiendo. Este voltaje nos están pidiendo que calculemos. Lo primero que ustedes deben hacer es hallar cuántas mallas hay en el circuito. En este caso, acá tenemos, vamos a hacerlo con rojo. Acá tenemos la malla, la primera malla, la segunda malla y la tercera malla. Acá lo vamos a llamar, acá fíjense como en esta parte circula la corriente I sub 0. Lo podemos llamar esta de acá, la corriente I sub 0, que circula por ahí. Para no hacernos mucho lío. La corriente I sub 0. ¿Listo? Esa es la corriente I sub 0. Acá va a ser la corriente I sub 1. Pongámosle valores. La corriente I sub 1. Aquí va a ser la corriente I sub 2. Y listo, ya tengo mis corrientes. ¿Y qué hacemos? Aplicamos la ley. Creo que lo habrá explicado. Aplicamos entonces la LTK, que es la ley de tensión de Kirchhoff. La ley de tensión, no de nodos, Kirchhoff. Kirchhoff, no sé cómo se escribe. Kirchhoff. Ok. Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff en la malla 1, en la malla de la corriente I2, I1 y I sub 0. Ok. Ahí sería. Va a este lado para que se vea más. Ok, vamos a aplicar. Primeramente vamos a ir por la corriente, en este caso I sub 2, por esta parte de acá. Fíjense, acá ya están lo que son las resistencias, los capacitores y los inductores, ya están en su forma de la reactancia. Fíjense, están en unidades de ohmio. Acá están en unidades de ohmio. Si en caso contrario, acá le estuviera dando, fíjense, por decir, en el capacitor, si le estuviera dando, no sé, 5 milifaradios, ya ustedes aplican la fórmula de la reactancia. Yo pienso que viendo su apunte, creo que ahí les explicó la fórmula de la reactancia para convertirlo en unidades de ohmio. ¿Ok? 2 ohmios. Así que yo creo que eso no creo que se pierda. Pero aquí ya lo está dando los valores. Ya está. Entonces, vamos a aplicar la ley de tensión de Kirchhoff. La ley de tensión de Kirchhoff, en este caso vamos a enfocarnos directamente en esto de acá.
solamente en esta malla. Entonces colocamos acá. ¿Ustedes en esta malla, ustedes ven alguna fuente de energía? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? Hay un voltaje como aquí, como en la segunda malla. Solamente tenemos resistencia, una resistencia y una reactancia capacitiva, una reactancia inductiva. No tenemos una fuente de energía, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, que acá no hay una corriente, no hay una fuente de energía principal independiente que suministre a esa malla. Entonces va a ser cero. Igual, ahora recién vamos a ir sumando. Fíjense. A simple vista, ¿qué tenemos acá? En la primera malla tenemos que la resistencia, por la resistencia de 2 ohmios, ¿qué corriente circula? Circula la corriente I sub 2. Por la reactancia capacitiva menos imaginario 2 ohmios, ¿qué corriente circula? La corriente I2. Pero en esta reactancia inductiva, que es imaginario 4 ohmios, circula la corriente I2 y la corriente I1. O sea, en esta reactancia circulan dos corrientes, I2 y I1. Entonces, eso lo vamos a hacer separado. Primeramente tenemos que en esta resistencia y en esta capacitancia, reactancia capacitiva, circulan la corriente I2. Entonces, podemos colocar acá directamente, entre paréntesis, 2 ohmios menos imaginario 2. Porque en esos puntos circula la corriente I2. O sea, lo estoy término simple factorizando. ¿Listo? Ahora coloco positivo y ahora coloco la resistencia que sería imaginario. Imaginario 4. Pero aquí, ¿qué corriente coloco? En esta resistencia, en esta reactancia inductiva, circula la corriente I2 y la corriente I1. Entonces va a ser un diferencial o una resta. Como estamos tomando primeramente la malla, esta malla de acá, como estamos tomando de referencia esta malla de acá, nuestra corriente de referencia es la corriente I2. Entonces acá vamos a hacer I2 positivo menos la corriente I1, que es la corriente que está afuera de la malla que estamos haciendo el estudio, que es I1. ¿Entienden esa parte, jóvenes? ¿O hay alguna duda? ¿Todo claro? Ok. Y como no hay ninguna otra resistencia o reactancia capacitiva, ahí se lo deja. Pero fíjense, acá podemos hacer algoritmos matemáticos. Este por este por este. Porque acá tenemos I2 y acá tenemos I1, acá tenemos I2. Entonces hacemos eso. Ponemos acá, va a ser igual. Acá fíjense, vamos a tener imaginario 4. Entonces colocamos acá paréntesis. Vamos a colocar acá 2 menos 2 imaginario. Y acá vamos a colocar más imaginario 4. La corriente en este caso I2 menos la corriente menos imaginario 4, la corriente 1. Ok. Está siendo muy largo, ¿no? A ver, otro. Está bien, pero me estoy demorando mucho. Copiar, pegar, acá. Esto se mantiene. Acá hacemos la multiplicación. Imaginario 4 por I2 me va a quedar así. Imaginario 4 por I2 menos imaginario 4 por I1. ¿Listo? Fíjense que acá tengo I2 y acá tengo 2 positivo menos imaginario 2. Y acá tengo más imaginario 4 por I2. Entonces hacemos una suma. Tenemos acá positivo imaginario 4 y acá tenemos negativo imaginario 2. Entonces venimos acá y esto nos va a quedar en términos simples así. 4 menos 2 sería 2 positivo. Listo. Lo estoy haciendo muy largo para que ustedes lo entiendan. Y ahí tenemos lo que es nuestra primera ecuación
Ahí tenemos nuestra primera ecuación. Ecuación 1. Acá, hasta aquí todo claro. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Ok, ese es con respecto a la primera malla, malla M1. Ahora vamos con la otra malla, la malla M2. Acá lo hacemos. A ver, para que ustedes lo diferencien, puedo colocar acá malla 1. Listo. Ahora vamos con la malla 2. Copiar, pegar. En la malla 2 que tenemos, fíjense que acá en esta malla, en la malla I2, fíjense que acá tenemos una fuente de energía principal, que es una fuente independiente que genera, que es B sub S, pero no tenemos de datos, es una variable. Pero de que tenemos en esta malla lo tenemos. Y acá tenemos una inductancia y dos inductancias. ¿Ok? Y hacemos lo mismo. Lo vamos a colocar acá como variable. Vamos a colocar acá entonces primero la fuente de energía independiente, que sería B sub S, va a ser igual. Ahora, vamos a hacer la sumatoria. En este caso, acá en la segunda malla que estamos haciendo el estudio, en esta parte de acá, tenemos dos. Acá por un lado tengo la reactancia inductiva. Tengo acá la reactancia inductiva. La reactancia inductiva que circula dos corrientes, la corriente I1 y la corriente I2. Vamos a comenzar primeramente con esto acá, que sería imaginario 4, pero fíjense que acá, acá circula dos corrientes, la corriente I1 y la corriente I2. Pero en este caso estamos tomando la ley de intención de Kirchhoff con respecto a esta malla. Entonces la corriente que va a ser positiva va a ser la corriente I1. Entonces ponemos acá la corriente I1 menos la corriente de afuera, que sería la corriente I2. Perfecto. Más, luego tenemos el otro que es imaginario 2 por el diferencial, que en este caso la corriente que está adentro va a ser positiva, que sería I1 menos la corriente de afuera. En este caso la corriente de afuera que sería I sub 0. Entonces acá vamos a colocar la corriente I sub 0. Perfecto. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? Eso es todo acá. De acá vamos a hacer lo mismo que hicimos allá. Fíjense. Este 4 lo multiplico por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto. Y nos va a quedar lo siguiente. Lo voy a hacer de manera directa porque a simple vista se lo puede hacer. Necesita hacerlo paso por paso. ¿Okay? Entonces acá sería directamente la sumatoria. Sería imaginario 6 por la corriente I1. ¿Listo? Luego tenemos menos imaginario 4 por la corriente I2. Menos imaginario 2 por la corriente I sub 0. ¿Listo? Eso sería nuestra segunda ecuación. De forma directa. Esto sería I2. Perfecto. Luego vamos con la malla 3. Ahora vamos a hacer el estudio con respecto, vamos a tomar como referencia esta malla de acá. Y en esta malla fíjense que no hay ninguna fuente de energía en los ramales, no hay ninguna fuente de energía conectada, una fuente independiente. Así que acá va a ser 0. 0 igual. Vamos a comenzar primeramente por la reactancia capacitiva. ¿Por qué comenzamos por la reactancia capacitiva? Porque es la única que solamente circula la corriente. No, tanto esto como al de acá son los que circula la corriente I sub 0. Luego en esta parte de acá circula la corriente I1 y la corriente I sub 0. Así que directamente todo vamos a colocar. Entonces ponemos entre paréntesis 1 positivo menos imaginario 1 por la corriente I sub 0.
la corriente I sub 0. Perfecto. Ahora vamos a hacer el otro, que sería este de acá. Imaginario 2 por, entre paréntesis. Lo que va a ser positivo va a ser la corriente que en este caso es I sub 0, la que estamos haciendo el estudio. Entonces colocamos acá la corriente I sub 0, la corriente que está por dentro va a ser positivo, menos la corriente de afuera que sería I sub 1. Listo. Ahora de manera directa, en términos simples, a ver, copiar y pegar. De manera directa, esto sería, acá sería positivo. I sub 0, y acá directamente sería menos por la corriente I sub 1. Listo. Acá colocamos esto. Este va a ser la corriente, la ecuación 3. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ya estamos por la mitad del ejercicio. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Bueno, está todo claro. Ya tenemos las ecuaciones, pero fíjense, el problema o en el circuito nos están dando la corriente I sub 0, esta corriente I sub 0 que es la que circula por esta malla. Ese es el único dato que nos están dando. Y acá nosotros nos vamos a fijar en la ecuación 1, fíjense, solamente tenemos la corriente I2 y la corriente 1. En la ecuación 2 tenemos la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I sub 0. Pero fíjense, acá yo tengo la corriente I1, ¿sabemos cuánto vale? No, es una variable. La corriente I2, ¿sabemos cuánto vale? No, es otra variable. La corriente I sub 0, ¿sabemos cuánto vale? Sí, vale esto acá. Pero acá tenemos dos variables, I1 y I2, y un dato. O sea que no nos conviene trabajar con la ecuación 2. Vamos con la ecuación 3. La ecuación 3, fíjense que tenemos la corriente I sub 0 y la corriente I1. Entonces, reemplazando este dato que nos están dando acá, podemos hallar la corriente I1. ¿Ok? Ok. Entonces, acá vamos a hacer, ponemos acá esto. Vamos a poner reemplazando I sub 0. Vamos a poner esto. ¿Cómo se coloca esa coma? Reemplazando I sub 0, entre paréntesis, reemplazando I sub 0 en la ecuación 3. En la ecuación 3. Perfecto. Entonces agarro la ecuación 3, que es esta de acá. Agarro la ecuación 3 y acá tengo la ecuación 3. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Fíjense, voy a despejar la corriente I1. Al ojo directamente, yo creo que todos pueden reemplazar. Despejando esto de acá, fíjense, esto de menos se va a más, de multiplicar a dividir y no va a quedar así. Arriba no va a quedar 1 más imaginario 1 por la corriente I sub 0. Abajo no va a quedar menos imaginario 2. Listo. Y ahora acá vamos a reemplazar. Copiar y pegar. Eliminamos todo acá. Listo. ¿Cuánto vale I sub 0? I sub 0 vale 2. Estos son, este valor de acá se lo están dando en magnitudes polares. El módulo es 2 y el ángulo es 0 grados. Ángulo de fase. Acá colocamos lo mismo. Ángulo fasorial. Entre paréntesis, colocan, cuando al momento de hacer el cálculo, lo coloca en su calculadora entre paréntesis. 2 fasorial, acá, 0 grados. Listo. Eso lo coloca en la calculadora y le va a dar, ¿cuánto le da? Imaginario 4 y 0.
A ver. Ah, perdón, esto de menos a más. Esto pasa de menos a más al otro lado, está bien. Positivo. Acá le va a dar la corriente, lo ponemos abajo. La corriente I1 le va a dar 1 menos imaginario 1. Entonces, eso va a ser en unidades de amperios. Lo pueden colocar en polar si quieren. Pero acá ya tenemos la corriente I1. Ese es un valor que necesitamos. Y ahora acá podemos irnos a la ecuación 2, pero fíjense, tenemos la variable, en este caso la fuente independiente P sub S, que es lo que nos pide hallar el de este voltaje, el voltaje independiente P sub S. Tenemos una variable, la corriente I1 recién es dato, la corriente I2 no sabemos, tenemos dos variables. Entonces vamos a seguir con esta acá, con la ecuación 1, que solamente tenemos la corriente I2 y la corriente 1. Y la corriente I1 ya sabemos cuánto vale. ¿Ok? Entonces acá vamos a ir directamente a la ecuación 1. Entonces hacemos el mismo, reemplazamos la corriente I1 en la ecuación 1. Perfecto. Con esa misma metodología, venimos, copiamos la ecuación. ¿Qué hacemos acá? Vamos a despejar la corriente I2. Entonces, venimos acá, la corriente I2 va a ser igual. Esto de menos se va a más, de multiplicar a dividir, nos va a quedar lo siguiente. Imaginario 4 por la corriente I1 dividido entre paréntesis 2 más imaginario 2. Perfecto. Hasta ahí todo claro. Entonces acá copiar y pegar. Ponemos acá cuánto vale la corriente I1, que es lo que hemos calculado. La corriente I1 vale 1 menos imaginario 1. Eso vale la corriente I1. Perfecto. Entonces acá colocan esa en su calculadora y le va a dar en forma... Lo pueden configurar su calculadora para que le dé en forma rectangular o en forma polar. ¿Ok? Acá le va a dar la corriente I2, 2 amperios. 2 amperios le va a dar. ¿Ok? Luego, siguiendo esta misma metodología, un momento. Ok. Siguiendo esta misma metodología, vamos a hacer la siguiente. Que sería la... Ya hicimos por esto, ya tenemos I1, I2, la corriente I sub 0 ya lo tenemos. Vamos a hacer lo mismo, pero en este caso vamos a hacer para... Reemplazando, en este caso, I1, I2, la corriente I sub 0. Directamente vamos a reemplazar las corrientes I. Podemos abreviarlo. Vamos a reemplazar la corriente, en este caso la corriente 0, punto y coma, la corriente 1, la corriente 2 y listo. En la ecuación número 2. Ok, entonces venimos acá y fíjense, acá no estamos haciendo un pequeño error. Fíjense. A ver, vamos a explicar eso para que ustedes sepan el error. Si yo tengo en este caso una fuente acá, una fuente, acá va a estar positivo y acá va a estar negativo, por decir. Y acá viene acá. Acá tenemos una resistencia. Acá puede ver, no sé, un capacitor. Buen blue acá. Acá puede ver una inductancia. Listo. La cosa que acá es positivo y acá es negativo. Ok. Y acá tengo una resistencia.
resistencia, acá tengo una capacitancia, un capacitor, y acá tengo una inductancia o inductor. Ok. Por fin me salió. Ok. Acá tengo una inductancia, acá una capacitancia. Ok. Ahora vamos a ver el signo. El signo casi siempre, el signo en este caso lo determina, o sea, el signo de las caídas de tensiones tanto en la resistencia, tanto de la resistencia en la capacitancia o en el inductor, el signo de su polaridad, o sea, dónde va a ir acá la caída de tensión, dónde va a ser positivo o acá va a ser negativo, o acá va a ser negativo y acá va a ser positivo, o esto va a ser positivo y acá va a ser negativo. ¿Cómo ustedes saben eso? Porque ustedes saben que al momento de que circula una corriente, acá tenemos caída de tensiones. Acá tengo una caída de tensión, en este caso acá va a ser el voltaje de la resistencia, R. Acá vamos a tener una caída de tensión de un voltaje del capacitor. Acá vamos a tener una caída de tensión de un voltaje del inductor. Pero, ¿cómo sabemos la polaridad? ¿Cuál va a ser positivo, cuál va a ser negativo? En este caso, siempre ustedes se tienen que fijar la polaridad, en este caso, de la fuente independiente. Entonces estamos hablando del voltaje. De esta fuente independiente hay que ver el signo. En este caso el signo, digamos, si el signo está así, acá negativo y acá positivo. Eso quiere decir que acá viene la corriente, del positivo sale, la corriente fluye. Acá tengo la corriente I. Del positivo sale la corriente y viene, recorre toda la malla. Primeramente acá viene a la resistencia. En este extremo, al entrar a la resistencia, entra con signo positivo. Positivo sale negativo. Eso quiere decir, fíjense, cuando en términos simples el voltaje al momento de llegar a la entrada, en este caso puede ser de la resistencia o puede ser al capacitor, al llegar a la entrada, llega acá, se sabe que la polaridad acá va a ser positivo, positivo, positivo. Y obviamente acá va a ser negativo, negativo, negativo. A ver un momento. A ver. A ver si hacemos la ley de tensión de Kirchhoff. Hacemos la ley de tensión de Kirchhoff. La sumatoria de voltaje tiene que ser lo mismo. Ahora acá la vamos a corroborar con la ley de tensión de Kirchhoff. A ver, aplicamos la ley de tensión de Kirchhoff acá. Fíjense. Tenemos acá positivo, voltaje, positivo, igual, voltaje de resistencia, positivo, V sub R positivo, más voltaje del capacitor, positivo, más el voltaje del inductor, positivo. Perfecto. Está bien. Entonces, fíjense, en este caso casi siempre lo que es este caso la fuente independiente, con que ustedes sepan dónde está la polaridad de la fuente independiente, en este caso del voltaje, ustedes pueden saber cuál es la dirección donde fluye la corriente, o sea, la corriente I. Si esto fuera así, si acá está el positivo y acá está el negativo, entonces la corriente va a fluir de esa manera, para esa dirección. Y si fluye para esa dirección, acá va a ser entonces positivo y acá va a ser negativo. ¿Por qué les digo eso? Porque fíjense, en este ejemplo, acá
la polaridad del voltaje está de forma, o sea, está invertida la polaridad. Casi siempre el voltaje está en este punto. ¿Por qué lo colocan en ese punto? Porque siempre está relacionado al sentido de las corrientes de malla. Pero en este caso está de sentido opuesto. Porque hacer la ley de tensión de Kirchhoff, sumamos nosotros. Esto es positivo. A ver. Al hacer la sumatoria de Kirchhoff, acá llega la corriente, acá es positivo, acá es negativo, acá es positivo, acá es negativo. Y fíjense, acá estamos haciendo la sumatoria. Imaginario 4, no, en este caso, acá imaginario 4 positivo, acá sería positivo, pero acá sería negativo. O sea, en este caso, la polaridad de la ley de tensión de Kirchhoff, acá es en sentido contrario. Cuando es en sentido contrario, solamente ustedes colocan acá el signo negativo, en esta parte de acá. Eso es todo. Esto casi siempre ustedes lo ven dependiendo de cómo está el sentido. Si estuviera acá de esta manera, acá el negativo y acá el positivo, no habría ningún problema. Acá sería positivo directamente. Pero en este caso estaba de sentido contrario. Ok, estaba así. ¿Hasta aquí hay alguna duda con respecto a esto? Eso es lo único diferente que pude ver de este ejercicio. Después todo esto acá es dinámico. Aplican la ley de Maya, reemplazan la ecuación. Acá directamente solamente la única trampa que les puso acá es el sentido de la polaridad. Al ver este sentido de la polaridad, ustedes lo colocan acá negativo, nada más. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? Una vez sabiendo eso, ustedes reemplazan la ecuación, en este caso, a esta ecuación de acá, a la ecuación 2. Porque ya tenemos la corriente I1, I2, I sub 0. Acá fíjense, solamente, ya está despejado solamente el signo. Copiar, pegar. Acá colocan el signo, pasa al otro lado como menos, ponen paréntesis. Y acá colocan paréntesis. Listo. Y acá solamente reemplazan los valores. ¿Cuánto vale la corriente I1? La corriente I1 vale 1 menos imaginario 1. ¿Cuánto vale la corriente I2? La corriente I2 entre paréntesis, vale 2. La corriente I sub 0 está en forma polar. Entre paréntesis, ¿cuánto vale I sub 0? I sub 0 vale 2 fasorial 0. Listo. Eso lo colocan en su calculadora y le va a dar lo que es el voltaje, que es lo que les interesa a ustedes. El voltaje V sub S. Esto va a ser igual entonces a 8.485. Y acá yo lo puse en forma polar. Le va a dar 135 grados. Esto va a ser en unidades de voltio. Listo. Y esa sería la respuesta, que es lo que les pide el problema. ¿Hay alguna duda con respecto aquí? ¿O todo claro? Jóvenes. O sea, el ejercicio no es largo, es corto. Solamente acá les puse una pregunta trampa. Les puse. ¿Todo claro hasta aquí o hay alguna duda? Jóvenes, lo que pasemos a la siguiente. El siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio era la máxima transferencia de potencia. ¿Todo claro? Para que pasemos al siguiente. ¿Están ahí, jóvenes? Sí, sí. Ok.
Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. No es complicado. Así que otra resistencia, no voltaje capacitor. Ok. A ver. Estoy viendo una manera de explicárselo, eso es lo que es la ley de tensión de Kirchhoff. Un momento. Es positivo, positivo, positivo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Listo. Ya encontré una manera de explicárselo bien, para que lo entiendan. Ya ven. Se le voy a explicar acá esto de acá, para que acá se le explica. Creo que no estuvo muy claro. A ver. Acá digamos que tengo una fuente. Acá tengo una resistencia. Acá tengo un capacitor. Ok. Acá la fuente es positivo y acá es negativo. Acá tengo lo que es el voltaje, voltio. Acá tengo la resistencia. Pero acá tengo la caída de tensión que sería el voltaje de la resistencia. Y acá tengo el voltaje del capacitor. Ok. A ver. Yo dije que donde el sentido de la corriente, si ustedes lo pueden ver, a través de la fuente independiente, en este caso de voltaje. Donde está en este caso el signo positivo, de ahí va a salir la corriente. El sentido de la corriente va a salir de ahí. Entonces acá va a circular la corriente. Y en este caso la corriente viene y circula y choca en este extremo o en la resistencia en este extremo. Y al chocar, acá ustedes automáticamente colocan la polaridad de signo positivo. Y viene acá al otro extremo, sería directamente el signo negativo. Y luego la corriente sigue circulando, viene por acá, y en este punto choca al capacitor en un extremo, y ese extremo va a ser de signo positivo. Y acá va a ser de signo negativo. Y regresa a la fuente. ¿Ok? Y ahora al aplicar la ley de tensión de Kirchhoff, la ley de tensión de Kirchhoff, o la ley de Mayer, al aplicar la ley de Mayer, es una sumatoria de tensiones. Es una sumatoria de tensiones. En este caso, vamos a colocar acá directamente. Para que se lo entienda, vamos a hacer la sumatoria en un solo lado. Acá vamos a colocar directamente con flechas rojas. Vamos a colocar acá. Ok. Primeramente, ¿qué tenemos? Tenemos acá la fuente independiente. Entonces vamos a tomar el sentido de la corriente. En con color, con color celeste. Entonces, primeramente la corriente va a circular por el voltaje. Viene por acá. La flecha viene y apunta. ¿Cuál es cuál es el signo que está chocando? Es el signo negativo, ¿no? Entonces acá vamos a poner menos el voltaje. ¿Listo? ¿Qué más sigue? Viene la corriente, fluye, fluye, fluye. Viene y viene acá. Esta acá choca con qué signo choca? Con el signo positivo. Entonces acá va a ser positivo el voltaje de la resistencia. Luego sigue esta corriente de sentido. Viene. Y llega al capacitor. Y choca con
el signo positivo. Entonces colocamos acá positivo el voltaje del capacitor. Esto va a ser igual a 0. Acá estamos haciendo la sumatoria en un solo lado, para que se entienda. Luego acá se lo despeja. Este que está con signo negativo pasa con signo positivo. Y ahí tenemos lo que se hace de manera directa la ley de tensión de Mayer. V sub R más el voltaje del capacitor. De esa manera se hace la ley de tensión de Kirchhoff, dependiendo del signo. Si el signo está al signo contrario, acá entonces sería positivo, acá sería negativo, acá sería positivo y acá sería negativo. ¿Se entendió esa parte? Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es la máxima transferencia de potencia promedio. Entonces venimos acá, copiar. Esta es la sección 11.3. Ok, esta es la sección 11.3, que nos pide la máxima transferencia de potencia promedio. La máxima transferencia de potencia promedio. De potencia promedio. Perfecto. Y tenemos el circuito. A ver, acá tenemos un eje de referencia. Ahí. Acá voy a tener mi resistencia. Voy a tener mi resistencia en este punto. En este extremo no hay nada. Acá tenemos la corriente independiente. En este punto tenemos la resistencia. Más para acá tenemos una inductancia. Luego seguimos. Acá no tenemos. Ahí sería, ¿no? Luego acá abajo, ¿qué tenemos? Acá tenemos la resistencia. Y acá tenemos la inductancia. Y acá tenemos la corriente. Perfecto. Medimos. Eliminamos. Color negro. Perfecto. Bien. Ahí tenemos el circuito. El circuito. Acá es la resistencia de 3 ohmios. Perfecto, 3 ohmios. Acá arriba no hay nada. Acá tenemos una corriente, una fuente independiente de corriente, que nos están dando el sentido de la corriente. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Nos están dando su valor en fasorial. Sería... acá está. 30 grados. Perfecto. Luego, ¿qué tenemos? Acá tenemos 4 ohmios. Ya. Listo, sería eso de ahí. Y acá tenemos una inductancia. Ok, ahí otro. Perfecto. ¿Este es de cuánto? De imaginario 2 ohmios. Imaginario 2 ohmios. Ok. Ya tenemos todos esos valores y ¿qué nos pide? Ya la máxima transferencia de potencia promedio. Ok. Bueno, antes de resolver esto, tienen que dar una leída al libro. Ya, oye, curvo. Estaba matado. Fuera. Vamos a dar eso. Ya. Antes
de resolver este ejercicio, es bueno que le den una leída a este libro, al Sadiku. Acá le saqué foto. Pero lo más relevante lo voy a graficar. A ver dónde está Sadiku. Eso no, yo tampoco, acá está. Listo. Acá tenemos un circuito lineal, por decir. Acá con este gráfico lo van a entender. Acá tengo un circuito lineal. Tengo un circuito lineal. Este circuito lineal, a este circuito lineal, nosotros queremos hallar la máxima potencia suministrada o transferida hacia la carga, hacia una carga R sub L, en este caso Z sub L. R sub L sería si trabajamos con valores reales, pero en este caso estamos trabajando con valores tanto de la reactancia capacitiva e inductiva que llevan valores imaginarios, así que vamos a hacer con respecto a la carga Z sub L, o sea, la impedancia. O sea, acá tenemos circuito lineal. Este circuito lineal, para calcular la máxima transferencia de potencia promedio de todo este circuito, nosotros vamos a aumentar una impedancia Z sub L, una impedancia Z sub L. Entonces vamos a colocar acá unos terminales. Este punto, aquí, aquí, aquí va a ir la impedancia Z sub L. Esta impedancia Z sub L se lo pone para hacer el cálculo respectivo de la máxima transferencia de potencia promedio. Lo vamos a colocar, como dice el libro, la variable Z sub L. Z sub L. ¿Y qué relación tiene en Thevenin? Porque tiene que estar relacionado. O sea, o no al pedo el libro le va a colocar esta gráfica. El circuito lineal es esto de acá. En términos simples para que lo entiendan. El circuito lineal es esto de acá. Y de este circuito lineal, ustedes sacan el voltaje de Thevenin y la impedancia de Thevenin. O sea, de todo este circuito lineal, al hacer esos cálculos, ustedes obtienen, por decir acá, el voltaje de Thevenin, que es lo que tienen que hallar al último. El voltaje de Thevenin, polaridad positiva, obviamente, acá positivo y acá negativo. En el circuito lineal, ustedes, o sea, el valor final, o sea, al momento de tener un circuito lineal como este de acá, bien extenso, que tiene resistencia, fuente independiente, de todo esto de acá, ustedes lo simplifican para que solamente quede el voltaje de Thevenin y la impedancia de Thevenin. Acá va a estar la impedancia de Thevenin. Y acá cerramos el circuito. Esto viene aquí, esto viene aquí, esto viene aquí. Esto viene aquí, esto viene aquí, esto viene aquí. De todo este circuito lineal, nosotros hacemos los cálculos para tener el voltaje de Thevenin y la impedancia de Thevenin. ¿Ok? De acá colocamos este redondito, una bolita, que nos separa este circuito lineal con la carga, en este caso Z sub L, para ver cuál es la potencia máxima promedio transferida. Y acá tenemos Z sub L. Puede ser en voltaje de Thevenin o en corriente de Norton. En corriente de Norton sería en paralelo, ¿no? Es lo mismo. No hay nada de dónde perderse el trabajo. Z sub L. ¿Y cuál es la relación de esto de acá? Esto de acá es de circuito lineal, para que no se confunda. Todo esto de acá es el circuito lineal. Si este circuito lineal es esto de acá. De todo esto de acá, ¿no ve? Ustedes tienen que sacar el voltaje de Thevenin y la impedancia de Thevenin.
Y luego relacionan con la carga Z sub L. ¿Y cuál es la relación? El libro dice que se relaciona, hay una fórmula, que la impedancia o la carga Z sub L va a ser igual. Esto Z sub L tiene valores positivos, no, tiene valores reales e imaginarios. Que tenemos en este caso en el eje real, R sub L más, y en el eje imaginario tenemos imaginario X sub L. Estamos colocando su nomenclatura, así lo coloca el libro. Y esto va a ser igual, así la nomenclatura en términos simples, Z sub L. Pero hay una fórmula que dice que Z sub L, perdón, hay una relación que dice que Z sub L va a ser igual a la conjugada de la impedancia de Thevenin. No está diciendo a su conjugada. Creo que varios, a ver acá. Conjugada. Vamos a colocar primeramente esto, luego paréntesis, dentro de paréntesis esto. A la conjugada de Thevenin. Acá con asterisco. Listo. Entonces, la relación de Z sub L de la carga con la impedancia de Thevenin es la conjugada. Esta conjugada es directamente cambiar el signo negativo del imaginario, ¿no? Solamente es eso. Entonces acá su relación, la fórmula general acá sería, esto con respecto a Z sub L. Ahora con respecto a Thevenin sería, en el valor real tenemos el valor R de Thevenin, pero en este caso como hice conjugada, acá va a ser negativo, imaginario, de la reactancia, en este caso de Thevenin. Y esa es la fórmula general. Vamos a colocar lo mismo, paréntesis, aquí abajo, Z de Thevenin. Esa es la fórmula. Hay un asterisco por acá. Ya. Eso sería. ¿Hasta aquí todo claro? Esa es la relación de Z sub L y Z Thevenin. Y de aquí ustedes pueden sacar lo que es la fórmula, porque la máxima transferencia de potencia promedio es esta de acá. La fórmula dice lo siguiente, es igual a la potencia máxima. La potencia máxima va a ser igual a un octavo por fracción, valor absoluto, o sea, el módulo. A ver, ¿dónde está el valor absoluto? No. Valor absoluto. ¿Cómo toca? Valor absoluto del elevado al cuadrado, el valor absoluto, en este caso del voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin. Dividido entre la resistencia de Thevenin, o sea, el valor real, R de Thevenin. Esto va a ser elevado al cuadrado. De esa manera ustedes ya tienen lo que es la máxima transferencia de potencia promedio. Esa es la fórmula. Esta fórmula vamos a ocupar para este ejercicio de acá. ¿Hay alguna duda acá? Este circuito lineal es esto acá, es lo que mencionamos. Pero para hallar la máxima transferencia de potencia promedio, ¿qué es lo que tenemos que colocar? Tenemos que colocar esto acá, estas borneras, y colocar esta Z sub L. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer con otro color para que ustedes no se confundan, para que ustedes vean que no estamos aumentando nada desde el otro mundo. Vamos a hacerlo con rojo. Venimos acá, trazamos una línea, de aquí, trazamos aquí, ok, ahí, ahí, y no se olviden de colocar las tablitas, ok, listo. Esto va a ser Z sub L.
Ahora resolvámoslo. Nada más, solamente queda resolverlo. Primeramente, ustedes van a comenzar resolviendo lo que es la impedancia de Thevenin. El consejo más sabio es primeramente comenzar con esto de acá. Ustedes van a comenzar hallando la impedancia de Thevenin. Esto de acá, Z sub Thevenin. Y los ejes de referencia va a ser esta hornera, con respecto a esta hornera. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Copiar, pegar. Venimos acá. Esto eliminamos. Esto eliminamos. Y ponemos acá con una línea. Aquí, con otra línea. Aquí. Y ponemos acá, si mal no recuerdo, se coloca así. Z de Thevenin. Y ustedes colocan una flecha. Una flecha hacia adentro. Color rojo. Eso quiere decir que estamos hallando con respecto a esos bordes de referencia. Z de Thevenin. Y ustedes saben que cuando tenemos una fuente independiente de corriente, esto de acá se elimina, queda abierto. Si fuera un voltaje, esto estaría unido, esto sería pegadito. ¿Se entiende esa parte o no? Como en este caso es una fuente de corriente, quedaría así, abierto. Entonces esto de acá lo ponemos así, aquí, y esto lo colocamos, o si pueden colocarlo. O sea, queda abierto esta parte de acá. ¿Ok? Eso es porque tenemos una fuente independiente de corriente. Esto solamente, esto se lo elimina cuando hay fuente independiente de corriente al momento de hallar la impedancia de Thevenin. Y fíjense, esto están en serie, ¿sí o no? Obviamente. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos a hallar la impedancia de Thevenin. Esto va a ser igual, directamente sería una suma. 3 más 4 más imaginario 2. Esto va a ser entonces Z de Thevenin igual a 7 más imaginario 2. Listo. Hasta aquí todo claro, no creo que se hayan confundido. Ya tengo Z de Thevenin. O sea, de este circuito ya tengo de este circuito lineal ya tengo lo que es la impedancia de Thevenin. Ahora nos falta hallar el voltaje de Thevenin. Ahora acá, usted creo que les explicó en su apunte el docente de lo que es la transformación de fuentes. Ustedes saben, ¿no? De transformación de fuentes. A ver, un repaso. Acá entra todo, de todo un poco entra acá. La transformación de fuente, o sea, de un voltaje V sub S a una corriente, o sea, de pasar de un voltaje de Thevenin a una corriente de Norton. Esto pongámoslo acá y démosle un poco de eso. A lo que me hago referencia es a esto un rato. Un puntito, otro puntito. Ok. Lo que yo les digo es esto acá. Acá tienen ustedes una fuente, positivo, negativo. Acá tienen una impedancia. Y acá tienen la conexión. Esto acá, esto afuera. Esto les explico porque vamos a ocupar esto de acá. Si no lo ocupáramos, no estaría perdiendo el tiempo de explicárselo esto de acá. Esto sería voltaje de Thevenin, por decir, voltaje de Thevenin, para que ustedes se acostumbren. Y acá va a estar lo que es la impedancia. O Z, pongamos. Es un modo de decir. Listo. La transformación de fuente, en esta parte solamente se aplica lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm, no es nada del otro mundo, ¿no? Ya conoce la ley de Ohm. Para pasar de un voltaje, en este caso la ley de Ohm acá estaríamos ocupando lo que es voltaje, es igual a la impedancia por la corriente. Perdón, la impedancia por la corriente. En esta parte, ¿dónde está la corriente? La corriente estaría circulando por acá, ¿no? Un rato, color naranja.
La corriente estaría circulando en esta parte de acá, ¿no? Esta sería la corriente. Pero así, si hacemos la transferencia de la transformación de fuente, yo quiero que mi fuente independiente sea de corriente, ya no de voltaje, entonces va a ser lo siguiente, va a cambiar. Acá vamos a tener una fuente independiente, pero de corriente. Acá vamos a tener una fuente independiente de corriente. ¿Listo? Tenemos lo mismo, esto acá. Vamos a tener... Pero cuando es una fuente de corriente, ya es distinto, es paralelo a la impedancia. Entonces la impedancia va a estar acá y va a estar en paralelo. Va a estar así, así, así. Y las borneras van a estar en este punto acá, aquí afuera. ¿Está bien? Siempre ustedes toman como eje de referencia unas borneras. Pueden colocarle terminales A, B, que es para que no se confundan. A, B, acá es la misma, A, B. O sea, no altera el circuito. Y esta hace la impedancia Z. Y esta hace la corriente, por decir la corriente de Norton. Por ahí les pide ya la corriente de Norton y ustedes tienen voltaje Thevenin, aplican esto acá, transformación de fuente. ¿Y cómo sería la corriente? Según la ley de Ohm, ese triángulo, ¿no? ¿Qué dice? Triángulo, la ley de Ohm. La ley de Ohm, ese triángulo. Arriba tenemos lo que es el voltaje. Acá tenemos la resistencia y acá tenemos la corriente. Si queremos hallar la corriente va a ser igual al voltaje, en este caso al voltaje de Thevenin, sobre la resistencia, en este caso la impedancia. ¿Listo? Eso sería la transformación de fuente. Pueden hacerlo o sea, pueden hacerlo de aquí. Quiero transformar de un voltaje de Thevenin a corriente de Norton. Pueden hacerlo de esa manera. O puede ser viceversa. Si tengo una corriente de Norton, lo puedo llevar a un voltaje de Thevenin. Las mismas fórmulas se ocupan. Esto acá, yo me imagino que se lo explicó porque yo vi en sus apuntes. Así que eso vamos a aplicar acá. Una vez calculada en este caso la impedancia, que es esto de acá, lo vamos a colocar acá. No. A ver, esto aquí. Esto más aquí. Esto. Ya pongámoslo acá, ¿no? Ya. Ahí tenemos lo que es la impedancia de Thevenin, que es lo primero que hemos calculado. Para que sea bonito. Vamos a colocar la impedancia de Thevenin. Ahora vamos a hallar lo que es el voltaje de Thevenin. Y vamos con respecto a esto, este es nuestro circuito que ocupamos, ¿no? Este circuito lo vamos a ocupar, porque tal como está, vamos a hallar lo que es el voltaje de Thevenin. ¿Ok? Entonces venimos acá, a ver directamente esto acá, porque está de otra manera. Copiar, pegar. Ahora acá, la corriente se lo coloca tal como está. Se lo coloca aquí, aquí también. Y acá sería directamente lo que es el voltaje de Thevenin, que es lo que nos interesa a nosotros. Acá va a estar el signo positivo, y acá va a estar el signo negativo, y acá va a estar la fuente. Ok, y acá está la corriente independiente. Ok. ¿Qué sentido tiene? Hacia arriba, ¿no? Toda la corriente va sentido hacia arriba. Listo. Ahora, fíjense, para hacer la transformación de fuente, ustedes tienen que tener una corriente y su impedancia. Tiene que estar en paralelo. Para llevar de una transformación de fuente de corriente a voltaje, en este caso en voltaje tiene que estar en serie, ¿no? El voltaje está en serie con la impedancia. Y aquí la corriente tiene que estar en paralelo con la impedancia. La fuente independiente de corriente está en paralelo con la impedancia. Entonces aquí recién puedo aplicar para llevar de corriente a voltaje. Y obviamente colocamos unas borneras o unos puntos de referencia ahí ves, para que el circuito no tenga algún cambio. Entonces hacemos acá lo mismo. Fíjense. Entonces venimos acá
Venimos acá al circuito y ponemos acá vamos a colocar unos puntos de referencia. Vamos a colocar el punto A y el punto B. Esto va a ser entonces A, A y B. La corriente tiene valor, ¿no? ¿Cuánto vale la corriente? La corriente vale esto de acá. Este es el valor de la corriente. Listo. Este sería mi impedancia, ¿no? Mi Z. Ya ustedes se van a dar cuenta. Entonces vamos a trabajar en esta parte de acá. Vamos a colocar líneas segmentadas. En todo este punto vamos a trabajar. ¿Ok? Así vamos entonces acá vamos a colocar transformación de fuente. Transformación de fuente. Listo. Vamos a aplicar la transformación de fuente. Esta transformación de fuente va a ser de voltaje, no, de corriente a voltaje. ¿Ok? Entonces, se va a modificar. Entonces hacemos copia y pega. ¿Cómo va a quedar? Al hacer la transformación de fuente con los órdenes. Listo. Ya, entonces ponemos acá esto. Es el mismo. No hay dónde perderse. Listo. Ahora, lo único que va a cambiar sería esto acá, ¿no? Vamos a eliminar entonces. Esto también. Esto también. Y esto también. Acá tiene que estar el voltaje, ¿no? Acá tiene que estar el voltaje. Y acá tiene que estar la resistencia. Tiene que estar en serie con el voltaje. Ok. La resistencia no va a cambiar. Acá va a ser 3 ohmios, tal como está. Esto se mantiene. 3 ohmios. Y lo que va a cambiar va a ser, en este caso, la fuente independiente. Acá va a ser un voltaje. Acá va a ser positivo. Y acá va a ser negativo. ¿Y ahora cuál va a ser su valor? Este voltaje vamos a llamarlo B sub S. Ese voltaje B sub S, al aplicar la ley de Ohm, tranquilamente se lo puede calcular. ¿Y qué valores vamos a ocupar? La resistencia sería 3 ohmios, el valor de la corriente sería 10 fasorial 30 grados. ¿Ok? Entonces acá aplicamos. Entonces acá vamos a calcular B sub S. El voltaje B sub S va a ser igual a la impedancia, en este caso, a la resistencia por la corriente. Entonces colocamos igual. ¿Cuánto vale la resistencia? Sería de 3 ohmios. La resistencia de 3 ohmios por la corriente, que sería de 10 fasorial. 10 fasorial. ¿Cuánto grado? 30 grados. Perfecto. Listo. Esta es unidad de amperio. 3 por... Acá directamente se multiplica la magnitud. 3 por 10 sería 30. Directamente entonces acá vamos a tener lo que es el voltaje B sub S. A ver... Sí. Entonces acá vamos a tener entonces el B sub S. B sub S va a ser igual a 30 fasorial 30 grados. Perfecto. Esta unidad es de voltios. Voltios. Perfecto. Listo. Una vez tenido esto acá, ya tenemos el valor de esto acá. El valor B sub S. Ya tenemos su valor. ¿Cuánto vale? Perfecto. Ahora recién vamos a hallar lo que es el voltaje de Thevenin.
el voltaje de Thevenin está en estos ramales. Y fíjense que el voltaje de Thevenin es paralelo a este de acá, al voltaje, en este caso es paralelo al voltaje del inductor, porque ese es un inductor. Entonces es paralelo, acá tenemos positivo y acá tenemos negativo. Si calculamos el voltaje del inductor, estaríamos calculando el voltaje de Thevenin. O sea, porque esto acá está en paralelo. Esto está en paralelo. Si calculo el voltaje del inductor, estaría calculando el voltaje de Thevenin. Y fíjense, esto de acá, esto de acá es un circuito. Tengo el voltaje, sí. Sé cuánto vale el voltaje, vale esto de acá. Tengo la resistencia, 3 ohmios, 4 ohmios, y esto están en serie. Esta resistencia, esta de acá, con el inductor están en serie. Entonces, la corriente que circula acá es la misma. La corriente que circula por aquí es la misma. Esta corriente que circula acá es la misma. O sea, la corriente I. Entonces, esa corriente que circula es la misma. Vamos a colocarle la corriente I. Listo. Ahora, lo que a nosotros nos interesa, en este caso, vamos a hallar lo que es el voltaje V sub L. ¿Ok? Pero primeramente vamos a hallar esta corriente de acá, esta corriente que circula por todo, por esta resistencia, por esta y por este inductor. Y también vamos a aplicar directamente la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que la corriente va a ser igual al voltaje, que en este caso el voltaje sería V sub S, y abajo sería la resistencia. Pero acá tenemos la resistencia de 3 ohmios más la resistencia de 4 ohmios más la reactancia inductiva, que sería imaginario 2 ohmios. Listo. La ley de nodo es igual la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, pero la resistencia sería toda esta suma, ¿no? Directamente reemplazamos. ¿Cuánto vale V sub S? V sub S vale 30, pasaría 30 grados. Ya no. Eso lo colocan en su calculadora y van a tener lo que es el valor de la corriente. La corriente I. Vamos a poner un valor, porque acá tenemos corriente. Acá pongámosle que este sea la corriente X. Este va a ser entonces la corriente X. La corriente X. Entonces colocando en su calculadora, le va a dar lo siguiente. Le va a dar 4.12 pasorial 14.05 grados. Ok. Eso sería en amperios. Listo, tenemos la corriente que circula. Lo que nos interesa acá a nosotros es el voltaje, pero la corriente que circula acá es la misma. Calculamos el voltaje y calculamos el voltaje de Thevenin, porque como están en paralelo, estos voltajes son lo mismo. Entonces voy a aplicar lo que es el voltaje. Si quiero hallar el voltaje en el inductor va a ser igual, por la ley de Ohm, es igual en este caso, a la reactancia inductiva por la corriente. En este caso, la corriente que circula ahí es la corriente IX. La reactancia inductiva, ¿cuál es? Es imaginario 2 ohmios. Perfecto. Entonces coloco acá, entre paréntesis, imaginario 2 ohmios por la corriente IX. ¿La corriente IX cuál es? Entre paréntesis, está en forma polar, 4.12. Silencio. En unidad 14.05 grados. Listo, esto va a ser en unidades de grados. Esto lo colocan en su calculadora, le va a dar lo siguiente. Le va a dar voltaje V sub L
Más términos siempre colocan, como están en paralelo, va a ser igual al voltaje de Thevenin. Esto va a ser igual al voltaje del inductor. Esto va a ser igual. En forma polar le va a dar menos 2 más imaginario 8. Y en forma polar le va a dar 8 punto tanto. En forma polar le va a dar 8.24. Y acá en fasorial el ángulo es de 104.05 grados. Listo. Ya se estaría lo que es el voltaje. Esto. Listo, ya tenemos lo que es en este caso el Z de Thevenin, que es lo que nos interesa a nosotros. Esto, ya tenemos la impedancia de Thevenin, tenemos el voltaje de Thevenin, que directamente nosotros vamos a ocupar el de forma polar, que sería el de acá abajo. Vamos a ocupar esta de acá. Esta de acá, en forma polar. ¿Listo? Ok. Ya tenemos esto de acá. Tenemos la impedancia y tenemos el voltaje de Thevenin. Entonces, ¿qué hacemos acá? Colocamos circuito equivalente. Ponemos entonces circuito equivalente de Thevenin. Circuito equivalente de Thevenin. El circuito equivalente de Thevenin. ¿Qué es lo que hicimos allá arriba, no? Lo que les expliqué. ¿Dónde está el circuito equivalente de Thevenin? Es esto de acá, ¿no? Este es el circuito equivalente de Thevenin. Vamos a ocupar todo esto acá porque esta es la fórmula. Copiar, pegar. Listo. Tenemos el circuito equivalente de Thevenin. Tenemos el voltaje de Thevenin. Sí, lo hemos calculado. El voltaje de Thevenin está acá. El voltaje de Thevenin es esto de acá. Copiar, pegar. Ese es su valor. Tenemos la impedancia de Thevenin. Es esto de acá. Copiar, pegar. Listo. Ya tenemos esos dos valores. El circuito equivalente, eliminar. Lo ponemos aquí. Esto lo eliminamos. Esto lo eliminamos. Esto lo eliminamos. Esto lo eliminamos. Tenemos acá voltaje de Thevenin, la impedancia de Thevenin, listo. Esta es la fórmula. Z sub L es igual a la conjugada de Thevenin. Listo. Entonces acá mi Z sub L va a ser igual a 7, como es conjugada sería menos imaginario 2. Esta es unidades de ohmio. Y listo. Y ahora acá, lo que nos interesa, ¿no? Para aplicar la fórmula, porque nos pide hallar la máxima transferencia de potencia promedio. Nos dice 1/8 por el voltaje de Thevenin. Nos dice el módulo. El módulo es esto de acá, por eso lo quería en forma polar. El módulo es esto de acá. Ese es el módulo. El módulo es eso de acá, 8.24. La R de Thevenin, ¿cuál sería? Fíjense, la R de Thevenin aquí es igual, es el valor real. A ver, para que ustedes se ilustren. Es el valor de la resistencia, esto acá. Esto acá, en este caso sería 7. Ese es el R de Thevenin. Y el módulo, esto acá sería lo que es el módulo. Acá hay que colocar el módulo de voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin. Ese sería el módulo. Por una parte tenemos el módulo de Thevenin y el otro tenemos la resistencia de Thevenin. El valor real, que sería 7. Y reemplazamos la fórmula. Reemplazamos, pegar. ¿Cuánto vale el voltaje de Thevenin? El voltaje de Thevenin vale 8.24. ¿Cuánto vale la resistencia de Thevenin? Vale 7. Listo. 8.24 elevado al cuadrado sobre 7
Esto le va a dar una potencia de, esto le va a dar una potencia de 1.21 watts. Y esa sería su respuesta. ¿Hasta aquí todo claro o hay alguna duda? Jóvenes. ¿Listo? Y a ver, eso sería todo porque les pide la máxima transferencia de potencia promedio. Y esa es la única forma que explica en el libro para utilizar. A ver, ¿qué hora es? Las 9. Pero comenzamos. A ver el otro ejercicio, ¿cuál era? ¿Me puede pasar el otro ejercicio, disculpe? Alguien que me lo pasa al privado. Me salí del grupo. Había uno más complicado. Eso no lo hice porque llegan a ser las 8. Alguien que me lo pase. Alguien que tenga alguien que tenga el último ejercicio, disculpe, que me lo pase al privado. Ese es un poco más complicado. Jóvenes. O lo van a hacer ustedes. A ver, a ver. Mm, a ver. Alguien me pasó. Sí, este de acá. ¿Ya me lo pasaron? Ese ejercicio. Hagámoslo acá. Nos pide calcular el voltaje de Thevenin, la impedancia de Thevenin y la corriente de Norton. Y ahí le está dando eso es lo que les puse, ¿no? La terminal A, B, Z sub L. Eso siempre se lo coloca. En este ejercicio de acá, ¿no? Ustedes lo veían complicado porque no sabían en qué punto sería lo que es, en qué punto o en qué punto de referencia o en qué terminales ustedes tendrían que hallar lo que es el voltaje de Thevenin, la impedancia de Thevenin. O sea, ahorita en este ejercicio estaba así, ¿no? No estaba esto acá, esto no estaba. Pero en el ejercicio que ahorita vamos a hacer, ahí les coloca. O sea, el otro ejercicio era para que ustedes vean un poco el libro y sepan dónde colocarlo. ¿Ok? Entonces acá le está pidiendo el último, calcular el voltaje de Thevenin. Por una parte les pide el voltaje de Thevenin. También les dice calcular la impedancia de Thevenin. Luego le dice la corriente de Norton. Ustedes tranquilamente pueden hacerlo, o sea, llegar a esto de acá. Ustedes tranquilamente llegan a esto de acá, a lo que es el circuito equivalente de Thevenin, o sea, esto de acá. Tienen el voltaje de Thevenin, la impedancia de Thevenin, y automáticamente utilizan la transformación de fuente, o sea, llevar de un, de un circuito equivalente de Thevenin a un circuito equivalente, pero en este caso de corriente de Norton, o sea, esto acá. Aplican ley de Norton y directamente acá ya calculan lo que es la corriente de Norton. Eso nomás, voltaje de Thevenin, impedancia de Thevenin y la corriente de Norton. Ok, a ver, ¿cómo dice? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una fuente independiente, pero de corriente. Una fuente independiente de corriente. Esto no lo hice en mi apunte, así que estén atentos a su calculadora. Esto no lo hice. Se lo enviar por PDF. Acá tenemos resistencia,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos inductancia, lo voy a hacer con lápiz. De acá se va aquí. Ok. Luego acá mismo salimos afuera. De acá mismo salimos y tenemos una resistencia. Entonces acá vamos a hacer acá. Tenemos una resistencia. Salimos, tenemos acá una resistencia. Tenemos acá una inductancia. Y acá tenemos, en este caso, la carga Z sub L, o el eje de referencia para hallar lo que es el circuito equivalente. Ok. Ok. Acá tenemos inductancia. No me salen bien, pero ahí está. Inductancia. Inductancia. Ok. Acá el voltaje en la fuente independiente es dato. Nos están dando en forma polar 5. El ángulo es de 30 grados. Listo. Acá es de 10 ohmios. Acá es de 5 ohmios. Acá es de imaginario 5 ohmios. Acá es de 5 ohmios también. Acá es de imaginario 5. Todos son 5. 5 ohmios. Continuamos. Acá tenemos terminales, nos dan un eje de referencia. Acá ponemos una bolita, otra bolita, y acá tenemos lo que es la carga, Z sub L. Ok, Z sub L. A ver, 5 ohmios, 5 ohmios, 30 amperios, está bien, está todo lo correcto. A ver, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Fíjense, yo a simple vista, para simplificarme la vida y no estar haciendo circuitos de malla, puedo hacer acá malla, malla. Esto no, porque este es un eje de referencia, este es un punto de referencia. Estas bolitas, ¿no ves? Esto no es una malla, este es un punto de referencia. O sea, esto de acá no es como, es para que ustedes tengan un punto de referencia en qué extremo van a sacar lo que es la tensión de Thevenin y la impedancia. O sea, esto está afuera. Así es el circuito, solamente esto acá. Pero eso es lo que queríamos enseñar. Por eso acá le colocan, por eso acá les pone lo que son los ejes de referencia. Acá le colocan terminales A y B. Eso hace que, eso quiere decir que este circuito es un punto de referencia, este ramal. Así que el estudio solamente se daría de esto de aquí nomás. Es por eso que yo cuando resuelvo no el circuito, yo siempre hago esto acá. Copiar, pegar. Cuando quiero hallar la impedancia de Thevenin, ¿no? Yo hago esto de acá, lo elimino. Lo elimino y acá yo coloco esto acá. Para que ustedes se den cuenta que esto no viene, o sea, no está conectado dentro del circuito. Es solo un punto de referencia. ¿Se entiende, no? Ok. A ver. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, para evitar hacer ley de tensión de malla, podemos aplicar lo que le mencioné, ¿no? ¿Esto qué sería? Esta es una corriente, ¿no? Esta es corriente. Esta es una corriente. Y esta corriente, a ver, creemos la idea. Acá tengo una corriente y en paralelo tengo acá una impedancia.
En este caso es 5 ohmios y imaginario 5 ohmios. O sea, en términos simples, esto sería mi reactancia. Esta es mi reactancia. Entonces puedo ocupar directamente lo que les acabo de mencionar acá, la transformación de fuente, de llevar de corriente de Norton a voltaje de Thevenin, perdón, de llevar a una transformación de fuente, de una fuente independiente de corriente a una fuente independiente de voltaje. Para utilizar esta fórmula, la corriente tiene que estar en paralelo con la impedancia. Y al hacer la transformación, el voltaje tiene que estar en serie con la impedancia. La impedancia es el mismo, Z, Z, no cambia los valores. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces acá vamos a colocar unos ejes de referencia, unos puntitos. Esto es lo que está en el recuadro, es mi impedancia, es mi Z. Entonces acá mi Z sería Z igual a 5 imaginario 5. Eso es lo que está en el cuadradito, sería mi impedancia. Mi impedancia sería igual a Z igual 5 más 5 imaginario. Listo. Tengo mi impedancia, tengo mi corriente, están en paralelo, pongo estos puntos de referencia, estas bolitas, y hago la transformación de fuente. Entonces coloco acá, transformación de fuente. Nada del otro mundo. Transformación de fuente. Independiente. Transformación de fuente. En este caso de corriente a voltaje. Entonces agarramos el circuito tal como está. Copiar y pegar. Transformación de fuente. Esta ya no es necesaria. Transformación de fuente. Esto pasa a ser de un voltaje independiente de corriente a un voltaje de pasa a ser de un circuito en paralelo a un circuito en serie. Entonces acá sigamos la sigla, acá venimos, seguimos, acá va a estar lo que es la fuente de voltaje y aquí va a estar lo que es esa impedancia. ¿Esa impedancia cuál era? Era esto de acá, era Z. Copiar, pegar. Listo, se mantiene tal como está y acá ya no vamos a tener corriente, vamos a tener voltaje. Esto va a ser entonces positivo y acá va a ser negativo. Fíjense, el sentido de la flecha está hacia arriba, quiere decir que acá va a ser positivo, porque de acá, del signo positivo, de acá sale la corriente. Eso tengan cuidado. Si la corriente estuviera en este sentido, acá entonces sería, acá abajo sería positivo, porque de aquí estaría saliendo la corriente. ¿Se entiende no esta parte? En este caso está arriba. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser el voltaje? ¿El voltaje cuál va a ser? Vamos a colocarle variable, B sub S, pongámosle. Esto va a ser B sub S. Este B sub S lo vamos a hacer mediante la ley de Ohm, ¿no? Lo colocamos acá, voltaje B sub S, voltaje B sub S va a ser igual a la impedancia por la corriente. En este caso, la corriente independiente era esto de acá, ¿no? Esta corriente de acá. La impedancia y la corriente. Esto por la ley de Ohm, obviamente. ¿La impedancia cuánto es? La impedancia, entre paréntesis, es 5 más imaginario 5. ¿La corriente cuánto es? La corriente es de 5. Acá no está en forma polar. Acá está. ¿De cuántos grados? 30 grados. Listo. Copiar y pegar. Y acá, como todavía no lo he hecho, lo voy a colocar en la calculadora. Yo me imagino que ya saben utilizar la calculadora, números complejos. Le dan en mod stub, colocan el complejo, configuración complejo, paréntesis, colocan 5 más imaginario 5 por, entre paréntesis, no se olviden de colocar entre paréntesis porque a veces sale
Si no coloca un paréntesis en la forma polar, sus resultados van a variar mucho. Y me va a dar acá, yo lo quiero en forma polar. Le doy Shift Mode abajo, coloco complejo y lo coloco en forma polar. En forma polar me dice que es 35.35 y su forma y su ángulo es de 75 grados. Listo. Ya tengo ese voltaje de la fuente independiente. Ahora quiero hallar lo que es la corriente. La corriente que circula. La corriente que circula en esta parte de acá. A esta corriente la vamos a llamar IX. La corriente IX. Fíjense, esto de acá, ¿no ves? Esto de acá, podemos hacer lo mismo que acá, ¿no? A ver, para que lo entiendan. Acá con rojo. Esto de acá, ¿no ves? Esto va a ser mi impedancia, pongamos lo que sea Z sub L o Z sub L. Ya, pero la cosa colocémosle que, a ver, como mencionamos al otro lado, ¿no? A ver. Digámoslo así. Ya aquí se van a dar cuenta ustedes. Listo. Ya, por lo pronto ya tenemos la transformación de fuente. Y fíjense que esto ya es más sencillo de entender. Tenemos una fuente y acá tenemos circuito en serie. Tenemos impedancia, resistencia e inductancia. Ok. ¿Qué es lo primero que vamos a comenzar a hallar? Vamos a comenzar a hallar la impedancia de Thevenin. Eso es lo primero que vamos a hallar. Luego vamos a hallar el voltaje de Thevenin. Entonces pongámoslo acá, impedancia de Thevenin, que es lo primero que vamos a comenzar. Impedancia de Thevenin. Perfecto. Impedancia de Thevenin. Al momento de hallar la impedancia de Thevenin, como dijimos, la corriente, cuando es una fuente independiente de corriente, se lo borra, ¿no? Pero cuando es una fuente independiente de voltaje, esto de acá es de manera continua. O sea, no se borra, sino se une. Ese es cuando es una fuente independiente de voltaje. Esto lo digo para hallar lo que es la impedancia de Thevenin. Y los ejes de referencia sería acá, Z de Thevenin. Y ponemos la flecha. Listo. Ok. Acá la corriente nada que ver. Esto va a ser después cuando estamos hallando el voltaje de Thevenin. Entonces, al hallar la impedancia de Thevenin, todos están en serie, no hay nada del otro mundo. Sería Z más 10 ohmios más 5 más imaginario 5. Z, ¿cuánto vale? Z vale, acá dice P5 más 5 imaginario. Entonces vengo acá, copiar, pegar. Z, ¿cuánto vale? Z vale 5 más imaginario 5. Copiar, pegar. ¿Cuánto sería a simple vista? Los reales serían 5, 10, serían 20 más imaginario 10. Eso serían unidades de ohmio. Ya tengo lo que es mi impedancia de Thevenin. Perfecto. Lo voy a colocar con esto de acá. Listo. Ya estuvo. Ahora voy a ver lo que es el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin. Y en el voltaje de Thevenin, esto se mantiene tal como está. La fuente no se hace, solamente es continuo al momento de hallar la impedancia de Thevenin. Acá tal como está. Y acá yo tengo mi eje de referencia. Acá tengo mi terminal A y mi terminal B. Y fíjense, acá tenemos lo que es, en este extremo, vamos a hallar lo que es el voltaje. Acá va a estar lo que es el voltaje de Thevenin. Fíjense que el voltaje de Thevenin va a ser paralelo con esta de acá, con esta impedancia. Porque, fíjense, en este ramal de acá,
en este ramal de acá, un rato, en este ramal de acá, fíjense, tenemos una impedancia de 5 ohmios y de imaginario 5 ohmios. Entonces, acá esto sería una impedancia Z. A ver, para que lo entiendan. La cosa que si hallamos el voltaje de esto de acá, a ver, sumámoslo esto de acá. 5 imaginario, entonces esto de acá en términos simples sería esto de acá. A ver, para que se entienda. Listo, así para que se entienda esta parte de acá. 5 ohmios, imaginario 5 ohmios. Perfecto. Esto acá directamente yo lo estoy haciendo que sea como una impedancia. Es una Z, pongámosle Z, Z sub 1 si quieren. Y Z sub 1, Z sub 1 va a ser igual a 5 más imaginario 5 en unidades de ohmio. Listo. ¿Por qué lo coloco así, Z sub 1? Porque este voltaje, este Z sub 1 va a tener una caída de tensión. A esa caída de tensión la vamos a llamar B sub 1. Y ese B sub 1 va a ser paralelo al voltaje de Thevenin. Ese B sub 1 va a ser paralelo al voltaje de Thevenin. Porque este voltaje de Thevenin es el que está en estos ramales, positivo y negativo. Esos son sus ejes de referencia. Entonces, si calculo el B sub 1, el B sub 1 acá tiene terminales positivos y negativos debido a la corriente, así que todo bien. Entonces, si calculo B sub 1, estaría calculando el voltaje de Thevenin, porque esto acá está en paralelo. ¿Se entiende esa parte, no? Es como el anterior. Ahora lo que tenemos que hacer acá es hallar la corriente IX. Entonces la corriente IX la hallamos por la ley de Ohm, la del otro mundo. La ley de Ohm sería el voltaje, que sería V sub S. Voltaje V sub S sobre las impedancias. En este caso, Z más 10 ohmios más Z sub 1. Esas son todas las impedancias que están. Entonces, por la ley de Ohm, copiar, pegar. Hagamos acá entonces. Ley de Ohm. El voltaje V sub S, ¿cuánto es? El voltaje V sub S, aquí donde lo tenemos, el voltaje, acá está. 35.5. Esto lo vamos a colocar acá. 35.35. 35.35 fasorial 75 grados. ¿Listo? Z, ¿cuánto vale Z? Z vale 5 más imaginario 5. ¿Cuánto vale Z sub 1? Vale 5 más imaginario 5. Listo, esto coloca en su calculadora. Ahí le va a dar el resultado. Ahí lo voy a calcular acá. A ver, arriba tenemos 35.35, fasorial 75 grados sobre 5 más 5 imaginario más 10 más 5 más 5 imaginario. A ver, 5 imaginario. A ver cuánto sale. Esto sale 1.58. 1.58 el módulo y el ángulo es de 48.43 grados.
Listo. Ahí tengo la corriente I sub X. Ahora lo que quiero hallar es este voltaje, V sub 1. Si tengo el voltaje, tengo el voltaje de Thevenin, porque están en paralelo los dos. Entonces, tengo la corriente IX circula por esta impedancia, por esta resistencia y por esta impedancia. Así que por la ley de Ohm también voy a ocupar lo mismo. Pero la ley de Ohm para hallar el voltaje. La ley de Ohm para hallar el voltaje. Venimos acá. Ya, la ley de Ohm para hallar el voltaje. Entonces va a ser el voltaje V sub 1, que es lo que nos interesa. Voltaje V sub 1 va a ser igual a la impedancia, que sería Z sub 1, por la corriente IX, que es lo que ya calculamos. Perfecto. ¿Cuánto vale la impedancia Z sub 1? Vale 5 más 5 imaginario. Copiar, pegar. Esto vale 5 más imaginario 5. La corriente IX, ¿cuánto vale la corriente IX? Entre paréntesis, en forma polar, 1.58. El ángulo de 48.43 grados. Listo. Entonces, acá el voltaje va a ser igual a... El voltaje V sub 1 va a ser igual, poniendo la calculadora, 5 más 5 imaginario por 1.58, 48.43 grados. Esto le va a dar, en forma polar, 11.17, un ángulo de 93.43 grados. Ok, ya tenemos voltaje V sub 1. Como están en paralelo, entonces tendremos también el voltaje de Thevenin. Esto es igual al voltaje de Thevenin. Listo. Ok, ya tenemos lo que es el voltaje de Thevenin y ya tenemos la impedancia de Thevenin. Entonces ya podemos colocar acá el circuito equivalente de Thevenin. El circuito equivalente de Thevenin. Listo, tenemos entonces el circuito equivalente de Thevenin. Creo que ya lo tenemos por acá en el circuito. A ver, abajo. Es ya. Copiar. Pegar. Ahí está. Listo. Y acá tengo el circuito equivalente de Thevenin, pero acá no nos está pidiendo la potencia. ¿Qué es lo que nos pide el problema? Nos está pidiendo el voltaje de Thevenin. ¿El voltaje de Thevenin cuánto es? Es de 11 puntos esto acá. Copiar, pegar. Ahí tengo el voltaje de Thevenin. Este es el voltaje de Thevenin. Esto no nos interesa. El voltaje de Thevenin. La impedancia de Thevenin, ¿cuánto era? A ver, está arriba, creo, la impedancia. Acá está. Copiar, pegar. Es de la impedancia de Thevenin. ¿Qué más nos está pidiendo? La corriente de Norton, ¿no? La corriente de Norton. Para hallar la corriente de Norton, directamente aplicamos la ley de Kirchhoff. Ustedes saben que la corriente de Norton va a ser igual al voltaje de Thevenin sobre la impedancia de Thevenin. Listo, esa es la corriente de Norton. Esta fórmula la sacamos de la transformación de fuente. Reemplazando, ¿cuánto vale el voltaje de Thevenin? El voltaje de Thevenin vale 11.17, ángulo de fase, 93.43. La impedancia de Thevenin vale 20 más imaginario 10. Imaginario. Ok.
A ver, esto lo colocan en su calculadora y ya lo tienen resuelto el problema. Afuera, afuera, amarillo. Listo. Esto lo colocan en su calculadora. A ver, 11.17 polar, 23.43, 20 más 10 imaginario. Esto le va a dar 0.5 factorial. Meta factorial. Pongámoslo de 66.86 grados. Acá está. Listo, acá ya tengo lo que es la corriente del Norton, el voltaje de Thevenin, la impedancia de Thevenin y listo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Eso sería todo. Esto acá no lo transcribí, esto no lo hice en cuaderno, porque ya iban a ser las 8. Lo que tengo en el cuaderno es esto acá. Esto está ya hecho en el cuaderno. Bueno, hasta acá va a ser lo de hoy. A cada uno lo voy a sacar foto, lo que hice en el cuaderno, de estos, de las... Había ejercicio de números complejos, pero no, eso lo hice. Se le voy a pasar foto. No fue difícil. 9.7, 9.8, 9.9, 9.4, 9.5, 9.54. Bueno, yo se le voy a pasar en PDF. Ahorita no creo porque está todo oscuro. No tengo luz. Así que esta mañana le voy a decir a mi hermano que le saque foto y lo convierta en PDF para que se lo envíe. Esto tranquilamente lo puedo hacer en PDF también. ¿Hay alguna duda? ¿Qué más hay? ¿Todo claro? Esto acá solamente fue circuito 1, no fue nada complicado. Y yo creo que va a ser accesible su examen. No creo que sea nada complicado. A ver, a ver, a ver. Sports. Exportar, escritura. Verano. Listo. ¿Tiene alguna duda mientras que voy recortando? Jóvenes. Verano 2. Bueno, por si acaso sí que le sirve esto acá también. Bueno, esto se le va a pasar hoy día. Bueno, como no hay duda, eso sería todo. Te lo envío por PDF todos los ejercicios que hice, de lo que tenían de número complejo. Eso mañana se lo voy a pasar por PDF y esto se lo voy a pasar ahorita. ¿Ok? No, ya nomás solamente fueron estos tres. Solo fueron estos tres últimos ejercicios que son los complicados. Los otros son números complejos. No es nada complicado. Lo grabó un compañero. ¿Cómo se llama? Sí, Lucas lo grabó. Así que él se lo va a pasar. Ok. Eso es todo por hoy. Chao, chao.